Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. La bodega andaluza sigue manteniendo un especial atributo que la hace única en su especie. Son reductos de silencio y de paz que en este siglo XXI tan rápido y digital nos permite introducirnos en una cápsula en el tiempo. Creo que actualmente solo existe en nuestras ciudades dos espacios donde de manera innota el ser humano guarda un recogimiento y silencio que en otras partes no se cumple: la bodega y la iglesia. Las antiguas catedrales del vino que salpican nuestras ciudades es el reflejo del paso del tiempo. Han vivido revoluciones, cambios políticos y el avance en sí de nuestra sociedad. Y ahí están, majestuosas, imponentes y vivas al reflejo de otros tiempos, de otros quehaceres. Una ciudad bodeguera es una ciudad de la paz. Y al calor de estas palabras, me van a permitir que les recite un antiguo poema de Manuel Barbadillo incluido en su libro Alrededor del vino de Jerez. Bodega. Y luego esa elegancia de hacerse solo en la dorada siesta. Silencio, cal, reposo, una fragancia, sola, indecisa, dice de la fiesta erótica y pagana, que en la panza sin sol de los toneles y en la quieta penumbra de la andana juegan en una puesta a flor y mieles los dioses blancos de la albariza. Hay amor como rizas, tu tafetán de tornasol en alas por las húmedas salas, olorosas y en paz de la bodega, decorada de polvo, estremecida, cartuja de los salmos de la vida, por un hervor de expectación que llega. Por el aire navega el abejorro rubio del verano, y el capataz anciano bebe medio dormido en el sopor del aire bodeguero, con solo respirar el diluido vino de sombra y cal de un siglo entero. Váticos, genocidios y graciosos cupidos de alas rotas curvan de ancha preñez las dulces botas paridoras de los dioses jubilosos. Y ese rumor de la playa y de la marea es la nupcial pelea, resurrección y muerte, pena y gloria de la fermentación y su alegría, donde un arcángel gana cada día con espada de azúcar su victoria, y hace nacer bullendo un nuevo sino de vida, ya cansado y peregrino, y ya rescoldo de la muerte llama sobre el rubio cristal como retama. La nata blanca de la flor del vino, y luego nace el nombre,
como cuando los mares no tenían perfiles. Aquel jayán creador, que más que un hombre parece un baco, breve en sus abriles, aquel divino mozo, raya, palo cortado, moscateles, le escriba el dios del gozo, sus cabales de tiza en los toneles. Voces que son semillas temblorosas, palabras que son vida, nombres que hacen las cosas como el primer día, cuando el Señor decía, rosa y viento a los vientos y a las rosas. Bodega en mí, nostalgia sonriente, nave que boga hacia el pasado, puente de arcos que miden la memoria oscura, y la araña que teje de cal a cal la pura cera irisada por el sol poniente, que aprisiona mi sueño y mi ventura. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en Café de Levante vamos a hablar de vinos y de historia. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo Javier Maldonado Rosso. Bueno, doctor en historia, humanista. Javier, todo un placer tenerte aquí en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muchas gracias, Rafa, igualmente. Bueno, Javier, hemos leído un antiguo poema, ¿no? Precioso poema que viene en el libro Alrededor del vino de Jerez, de Manuel Barbadillo. Y a mí me ha recordado el trabajo de la arquitectura bodeguera de José Manuel Aladro, ¿no? Nuestro amigo Aladro. Y yo te preguntaría, ¿qué sería de nuestros recuerdos, verdad? De nuestras vivencias y de nuestra memoria colectiva como sociedad si las bodegas en nuestra Andalucía, nuestra Baja Andalucía, ¿verdad, Javier? Bueno, sería inconcebible. Yo creo que sencillamente sería inconcebible porque las bodegas solamente en su aspecto, digamos, arquitectónico forman parte de la fisonomía de nuestras ciudades. Tenemos, digamos, la suerte de contar con unas bodegas vistas, unas bodegas que forman parte del urbanismo. Del paisaje urbano. Del paisaje urbano, ¿no? Porque como sabemos, otras muchas bodegas, en la mayoría de las zonas vitivinícolas, son bodegas subterráneas, en algunos casos no se ven. Ha habido cambios, por ejemplo, en Rioja se está haciendo desde hace años una arquitectura moderna también muy interesante, pero en general esas bodegas no forman parte de la ciudad, sino que están fuera de ella. En nuestro caso son las viñas las que están en el medio rural, pero en la ciudad están estas bodegas que, como digo, son una parte importantísima de la fisonomía de nuestras ciudades. Sobre todo yo hablando con amigos, ¿no? Del mundo de la historia, de la bodega, de los vinos, yo digo siempre que hay zonas de Sanlúcar o de Jerez o del puerto de Santa María, no sé, el campo de Guía, ¿no? De la zona del puerto o la zona de Amor de Madre de Dios, ¿no? Sí. De la zona aquella del ferrocarril antiguo, de Jerez o Sanlúcar, la calle Luis de Guilas, el barrio Alto, que cuando tú paseas es una burbuja en el tiempo. O sea, te ponen ahí en el siglo, en 1870 o 80 y en la misma calle con la misma fisionomía. Así y eso es un verdadero patrimonio y un lujo, ¿verdad? Sí, por supuesto que lo es, ¿no? Y efectivamente has nombrado un conjunto muy importante que es el del campo de Guía en el puerto de Santa María, que, en fin, desafortunadamente está pues, medio abandonado y de un futuro incierto, cuando fue el primer polígono industrial bodeguero de España planificado como tal. Claro. O sea, estamos hablando además de una planificación urbanística a finales de los años 1820, principios de 1830, cuando todavía no se habían iniciado otros polígonos industriales o otros ensanches en otras ciudades españolas. Eso tiene un valor patrimonial, físico, y tiene también un valor patrimonial histórico, claro, cultural, ¿no? Tremendo, ¿no? Bueno, parte de la historia del puerto está recogido en esas manzanas. Por supuesto. Por lo menos la historia más... Por supuesto que es así, ¿no? Entonces, en fin, esto
En este caso, las autoridades, las administraciones tendrían que cuidar más el mantenimiento. Por supuesto que tiene que haber una rehabilitación, y que tiene que haber nuevos usos para esos cascos de bodega, pero lo que no se puede pretender, como hace unos años hubo un plan en el puerto que era derribar todas esas bodegas, excepto una, y hacer viviendas, porque las viviendas las puedes hacer en cualquier otro sitio, y sin embargo esos son unos contenedores que pueden tener, y hay muchos ejemplos de otras ciudades que han reconvertido su patrimonio industrial en zonas nuevas zonas de nuevos usos industriales, de recreo, de diversión cultural, de servicios, etcétera, ¿no? Y entonces, por supuesto, muy importante que mantengamos... Claro, ese desastre urbanístico que se cometió con los cinturones bodegueros aquí abajo, en nuestra provincia de Cádiz, evidentemente pasó también en Jerez, en el puerto, pero parece que se paró en cierta manera y empezaron a equipar los espacios para otras funciones. Sí, claro. Por ejemplo, en Jerez, ¿no?, las bodegas Domecq, estas famosas bodegas Domecq que se han reconvertido en viviendas, ¿no? Entonces tú ves la bodega, pero por dentro es una vivienda. Sí, claro. La verdad que es una idea magnífica. Claro. O incluso grandes centros comerciales o supermercados de muy reconocida marca lo han hecho y han quedado. Son unos contenedores, claro, y con muy poco tiene... Sí, eso en las tres ciudades hay ejemplos de esto, claro, ¿no? Y luego, por ejemplo, se me ocurre un estudio como este en el que nos encontramos. Esto puede tener también un acomodo magnífico. Fíjate, en un casco bodeguero. Con esos ladrillos vistos, con los pilares, con los techos, incluso con arbotas para una decoración viva. Una decoración, efectivamente. Claro, ¿no? Claro que sí. Javier, ¿qué recuerdas de tu infancia en el puerto de Santa María como ciudad marinera y como ciudad bodeguera? Pues mira, no esperaba que me hicieses esta pregunta, pero me gusta, ¿no? Porque efectivamente tengo unos recuerdos gratos. Mi familia trabajó en bodegas, concretamente en bodegas Caballero, desde mucho tiempo atrás. Entonces, en mi casa se vivía ese ambiente. Mi madre era escribiente, como se decía, claro, entonces, escribiente en la bodega, pero también había trabajado mi abuela en el embotellado, mi abuelo también trabajó en la bodega. Y ya luego, más adelante, cuando yo ya empecé a investigar sobre la historia de la vinatería de la zona, busqué a estos familiares, y es la línea de los Rosso, que eran oriundos italianos, que vinieron a la zona, y ya algunos de ellos empezó a trabajar en bodegas en el siglo XIX. Y fue capataz de bodega, y de ahí hay una tradición de mi familia por parte de madre, una tradición de que los Rosso pues han sido capataces de bodega hasta hace unos años. Además, o sea, hasta hace muy pocos años, vamos. Mi tío Vicente, mi tío Primitivo, mi primo Vicente, todo esto han sido capataces de bodega. Y en mi casa se vivía ese ambiente, claro, comentaban cosas, y yo desde niño... Iba rescatando, almacenando datos. Sí. Y sobre todo esas ciudades bodegueras, ¿no?, como Sanlúcar o Jerez y el puerto de Santa María, que han tenido tantísimo comercio con el vino, que quien no tenía familiares trabajando en bodegas. Y salías a la calle, ibas al colegio y olías las calles oliendo a vendimia, y veías bodegas por todos sitios, con lo cual es muy, ¿sabes?, está muy enraizado. Además, yo tuve una pronta vinculación con el profesional, ¿no?, digamos, con el mundo bodeguero, porque siendo yo un chaval de 15 años más o menos podría tener, recuerdo que estaba un día sentado en el escalón de la puerta de mi casa, en la calle La Yerba, en el barrio Alto,
y pasó Manolo, que era un señor que había trabajado en bodegas grandes, ya era mayor y entonces trabajaba en una bodega pequeña de Ramón Insúa, y que cerca también allí y dice, Javier, ¿estás trabajando? Porque claro, en los años 60 empezábamos a trabajar muy jóvenes, joven, claro. O sea, con 11 años, 12 años ya estabas trabajando, ¿no? Y entonces, ¿estás trabajando? Y digo, no, ahora no sé. ¿Te quieres venir conmigo a la bodega a trabajar unos días? Sí, claro. Y era una bodega pequeña y era, digamos, la campaña de Navidad. Y entonces, pues había que embotellar y preparar, ¿no?, para esa salida, que era una bodega pequeña, digo, pero bueno, artesanal, interesante. Entonces allí yo aprendí con él cómo había que coger las jarras llenas. Pues yo cogía las jarras, te decía, no, a pulso no, porque cuando lleves 6 jarras no vas a poder seguir, te tienes que apoyar al costado, el brazo claro, coge, claro. tal, ¿no? Esto se hace así, aquello. Bueno, hice muchas faenas de bodega, aprendí a embotellar, a etiquetar, a capsular. Bueno, aquello fue una experiencia que yo, claro, en aquel momento, por supuesto, no podía prever, ¿no?, que luego me iba a hacer tan útil, ¿no? Cuando empiezo a estudiar estos temas, yo sé algo, ¿no?, de en qué consiste este trabajo, de en qué consiste esta actividad. La has investigado, pero es que la has mamado también de pequeño, ¿no? En la familia, y luego esa experiencia que fue, fueron 2 o 3 meses los que estuve trabajando en esa pequeña bodega, pero bueno, lo suficiente para hacerme cargo de ese trabajo. Y además, Javier, el montón de trabajo de diversas tareas que había, ¿no? Porque estaba el lavadero de botella, y lavaba, y de botas, y cogías la botella, la etiquetabas, llenabas, etiquetabas, capsulabas, lacrabas, pero es que ahora cogía el papel ese de cebolla que había serigrafiado, la paja. Efectivamente, la paja se metía en su caja de madera, tal. Sí, en esa bodega, esos 2 o 3 meses que yo estuve allí trabajando, solo estábamos él y yo. Claro. O sea, en realidad yo era su ayudante, ¿no? Pero solo 2 personas eran quienes estábamos allí. La verdad que los recuerdos de Ciudades Bodegas son realmente eso, ¿verdad? Bueno, Javier, hablando un poquito de lo último, ha sido Vinoble, imagino que habrás estado, incluso has tenido también una cata histórica, ¿no? En este caso, no dentro del Alcázar, sino en una bodeguita por parte... No sé cómo se llama. Es la bodeguita del ayuntamiento. Del ayuntamiento, ¿no? Del ayuntamiento. Y bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poquito. Mira, pues muy interesante porque Juancho, que es el asesor, coordinador, junto con Luis de Vinobre, pues nos pidió a Alberto Ramos y a mí una cata histórica y comparada también con vinos de Málaga. Málaga y Jerez pues fueron en los siglos XVII, XVIII, XIX las 2 principales zonas vitivinícolas andaluzas, sobre todo de zonas exportadoras, ¿no?, de vinos para la exportación. Y en Málaga, aunque la asociación que podamos hacer en primera instancia es que son vinos dulces, no han sido solo vinos dulces, sino que también han sido vinos secos, semisecos, precisamente los secos, tratando de imitar a los de Jerez para poder tener un mercado, una cuota amplio del mercado en el mercado británico, que en un momento en el que va cambiando el gusto y ya los vinos dulces van quedando un poco más relegados y apetecen más vinos secos o vinos abocados, no siempre totalmente secos, pero abocados, pues no es el tipo Málaga que entendemos como vino dulce. Como el Málaga Virgen de toda la vida. Sino que es un vino, y entonces pues en Málaga se hace con buena lógica, para atender la demanda del mercado, se hace también. Entonces ellos le llamaban vino
añejos, trasañejos, que aquí también se les daba esta denominación de vinos añejos, trasañejos, pero para la exportación se utilizaban más las un sistema numérico y de colores. O sea, que era de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo, ¿no?, que indicaban edad de 1, 2 años, 2, 3, 4, 5 años, etc. Y luego, pues, pale, golden o brown, es decir, pálido, oro, oscuro, y así era como se hacían los pedidos. Bueno, para centrarme en lo que me preguntaba, lo que hicimos en esa cata fue explicar cómo han evolucionado los vinos de Jerez y Sanlúcar desde los siglos XVI hasta la actualidad con los vinos de Málaga, y entonces se fueron probando, pues catando, pues manzanilla, que fue la primera, manzanilla, que seleccionamos San León porque, digamos, un poco en homenaje a que este año se celebra el bicentenario de Argüeso, y entonces se eligió esto, y Fino Campo de Guía, de Bodegas Gutiérrez Colosía del Puerto, y estos dos vinos que primero se catan y se comparan entre sí, pero luego la compañera que intervino por parte de Málaga, Victoria Ordóñez, pues presenta esos añejos y trasañejos y todo, y también se prueban entre sí y se hace una relación, se hizo una relación con los vinos de Jerez. Entonces, así con los distintos tipos de vinos. Mezclando los vinos con la historia, que son inseparables. Efectivamente, ¿no? Claro. Explicando cómo había evolucionado los vinos, porque, bueno, actualmente nosotros lo hicimos ver, los vinos de Jerez más vendidos, sobre todo para la exportación, pero también en volumen, en términos generales, son el medium, el cream y el pale cream, porque es el gusto de los consumidores, sobre todo británicos, pero también de otros países europeos, que es el vino no totalmente seco, claro. Incluso, o sea, el amontillado con un poco de dulce es un medium, o el oloroso con un poco de dulce es un cream, incluso ya hay también palos cortados medium, a los que se le añade un poco de dulce, porque el paladar británico y el paladar de otros países europeos no soporta la sequedad de los vinos como naturalmente. Bueno, fueron los inventores, ¿no?, del rebujito, ¿no?, en este caso, ¿no? Fíjate, hasta que llegaron a coger los vinos finos, las manzanillas, ¿no?, y lo llegaron a mezclar con soda, ¿no?, para darle ese efecto azucarado. Lo que se entiende puedo decir que una cosa, o sea, el Jerez es un concepto para el mercado interior y el sherry es un concepto para el mercado exterior. Cuando nosotros hablamos de vino de Jerez, pensamos de Jerez y Sanlúcar, pensamos en fino, manzanilla, amontillado, oloroso, palo cortado, y todo esto son vinos secos. Claro. Sin embargo, cuando hablamos de sherry, pues aunque se vende cada vez más fino y manzanilla, pero se vende mucho más el pale dry, que aunque se diga pálido seco, en realidad no es el seco del fino de la manzanilla, sino que es un poco abocado. Claro. Y ya el pale cream mucho más. Y no digamos, pues, o sea, medium puede ser medio seco, medio dulce, y el cream. Entonces, esos son los vinos
los sherrys antiguos y los sherrys actuales en la mentalidad británica, ¿no? Claro. El concepto británico. A mí me resulta, además, me vienen a la cabeza las antiguas bodegas de Croft, ¿no? O Harveys, que son bodegas típicamente inglesas con un mercado anglosajón, que tenían el Bristol Cream. Además la palabra es como todo muy dulce, o tenían el Bristol Milk, el leche. Claro, pero ¿qué vino es? Efectivamente, este tipo de vino. Son estos vinos que pueden ir pues de semidulce a dulce, o semiseco, y entonces son los vinos abocados, ¿no? Lo que llamamos aquí abocado, también se le llamaban, y tú que tienes una gran colección de etiquetas, tienes etiquetas donde aparece la palabra amoroso. El amoroso. Y el amoroso es igual, es un vino seco al que se le ha añadido determinada cantidad de dulce dependiendo del gusto del cliente, para hacerlo más suave al paladar. Pero mira, yo llevo algunos años, ahora que has dicho lo de amoroso, dándole vueltas a un pequeño trabajo de investigación, porque en el siglo XIX se utilizaba mucho esa terminología, amor sin fin, amoroso, te quiero, amor mío. Tú decías, ¿pero esto qué tiene que ver con el mundo del vino? Pues lo tiene que ver. Claro. La bodega jerezana de Carrasco y Hermanos tenía una colección enorme de vinos con una cromolitografía brillante, que los nombres de sus vinos eran te amo, amor mío, te adoro, te quiero, te necesito. Y todo eso decía, esto tiene que tener algo, porque no es solamente la iconografía, no, es que estaban refiriéndose a ese tipo de vino. Yo creo que tiene un juego muy paralelo a lo que estás contando. Sí, efectivamente. Es muy interesante. El mundo del vino es inmenso, o sea, tiene un calado de historias cada marca y cada simbología. Por supuesto, una riqueza cultural increíble, ¿verdad? Tremenda, ¿no? Por eso yo creo que nos apasiona tanto a mucha gente, ¿verdad? Porque tiene una riqueza cultural enorme. Pues bueno, o por cerrar, si te parece, que la cata fue una cata, creo que interesante, y a los asistentes, pues por lo que nos dijeron parece ser que les gustó, ¿no? Claro. Y luego también en el recinto de Vinobre, en el Alcázar, ahí también me invitaron a participar en una cata de bodegas Fundador, que dirigió Antonio Linares, que es el director enológico de la bodega, y en la que participó también Beltrán Peña, que formó parte de la bodega, ya no está actualmente, que es ingeniero agrónomo, que está haciendo un estudio sobre la composición de la albariza, con muestras, fotografías y eso que él ha tomado de la viña El Majuelo. Y yo hice una pequeña referencia, una pequeña historia de la formación de la viña El Majuelo en el último tercio del siglo XVIII. Eso fue Juan Aurie, que fue el dirigente, el líder de la transformación, de la modernización de la vinatería de la zona, quien compró varias suertes de viñas colindantes, y entre los años 1867 y 1892, pues formó un viñedo de unas 70 hectáreas, cuando eso tiene su importancia porque las viñas más grandes entonces pues tenían unas 30 hectáreas, 30 y pocas. Estamos hablando de una viña que tenía el doble de hectáreas. Entonces eso era en una sola explotación. Claro. Porque había otras bodegas que podían tener más extensión, más superficie de viñedo, pero no en una misma explotación, sino en diferentes explotaciones. Entonces, unir en una sola explotación vitivinícola 70 hectáreas de viñedo, tener 12, 14 lagares, bueno, eso era un gran centro de producción.
que le permitió a Juan Aurie no tener que depender totalmente de proveedores, de terceros, abaratar costes, hacer la bodega un servicio autosuficiente. Y efectivamente, y garantizar calidad, etcétera, ¿no? Y entonces él es uno de los primeros, junto con CZ, o sea, con los cabezas de Aranda Zarco, que son grandes propietarios de viñas, son también propietarios de bodegas y controlan también la exportación. Y esa es la empresa exportadora, el nuevo tipo de empresa que surge en los años alrededor de 1760, 1770, el nuevo tipo de empresa que es la que consigue modernizar toda la industria, toda la agroindustria vinatera de la zona. Tenemos ese libro que es una auténtica maravilla, que lo cuenta, un libro que ha pasado ya. ¿Qué tiempo tiene la formación del capitalismo en el marco de Jerez, Javier? Pues del 1999, luego 23 años. Un libro, un libro de cabecera para todo el mundo que quiera acercarse a la historia de esa formación. Gracias. Del capitalismo. Hablando de Juan Aurie, que me parece un personaje, y antes vamos a pasar a publicidad, pero darte una anotación, porque Juan Aurie muere en los años 60-70 del siglo XIX. No, 1794. Ay, perdón, 1794, claro, porque él publicita su bodega como que está fundada en 1722, claro, ahora sí me cuadraba. 1794, bueno, quienes publicitan ya esos son sus sobrinos. Claro, era Juan Aurie y sobrinos. Juan Aurie y sobrinos, efectivamente. Claro, Entonces, los sobrinos son los que ya publicitan eso. Bueno, en realidad el asunto es que él hereda, pero esto se ha malinterpretado, él hereda de Patrick Murphy. Sí, del puerto, ¿no? No, de Jerez. De Patrick Murphy de Jerez, una pequeña viña, y eran amigos, ¿no? y entonces él hereda. Pero lo que yo pude descubrir es que Juan Aurie es que le había prestado dinero a Patrick Murphy para el negocio. Ajá. O sea que él ya estaba participando. Claro. Indirectamente. Cuando Patrick Murphy muere, ahora mismo no me quiero equivocar, pero él sí es el que muere, me parece, en 1762 probablemente, no recuerdo ahora este dato bien, ¿no? Pero por ahí probablemente, ¿no? Por esos años. Entonces, claro, ese viñedo, como le debe Patrick Murphy, le debe un dinero a Juan Aurie, pues ese patrimonio, esa viña, pasa a Juan Aurie. Y él, que ya no solo le había prestado dinero para el negocio de vino a Patrick Murphy, sino a otras personas también, pues entonces ya él se introduce más de lleno en el negocio y va dejando la tienda de mercader que tenía, la va dejando a su sobrino y él se va dedicando, luego también integra a los sobrinos en el negocio del vino y hace... Y ya lo que viene siendo la bodega o los herederos, ¿no?, del señor Aurie y sobrinos, Juan Aurie y sobrinos, me imagino que llegarían hasta los años 60 del siglo XIX, que es cuando se le pierde ya quizás un poco el norte, ¿no? Bueno, hay lo que era Juan Aurie y sobrino, hasta los años 1821, eso pasa a Domé. A Domé. Domé es quien engarza, por eso todavía los actuales, ahora bodega fundador, son los propietarios del Majuelo, de la viña El Majuelo, porque la viña esa ha permanecido en Domé durante todo este tiempo y viene de Aurie. ¿Por qué? Porque ahí sucedió que los sobrinos de Juan Aurie, como hemos dicho, él murió en 1794, pero sus sobrinos se encontraron en la tesitura de que cuando Napoleón ocupa España, y sobre todo cuando ocupa la zona a partir de febrero de 1810 hasta agosto de 1812,
el ejército imperial francés nombra a Aurie, a los sobrinos de Aurie, como proveedores, y ellos se ven obligados a confiscar bienes, claro. Entonces se crean una enemistad, claro, lógico. Una enemistad enorme. En fin, entran también luego cuando ya se marchan los franceses y la situación, ellos están en una situación tal y algunos se tiene que ir, otro se queda, pero total, el negocio no va. Y entonces Pedro Domé, que era también pariente de ellos, de Juan Aurie, y que era quien llevaba la exportación, la agencia de exportación en el Reino Unido, él es el que se hace con el negocio. Pero unos años después, muy pocos años después, estos sobrinos e hijos de estos sobrinos de Aurie, como Aurie tiene un nombre también en el Reino Unido, nosotros vamos a seguir con el negocio bodeguero. Y entonces esa es la rama, con esa denominación de Juan Aurie sobrino, que continúa hasta mediados del siglo XIX. Claro, esa es la rama que yo quería saber porque sabemos, por ejemplo, en la exposición de Jerez de 1858 sí aparece Juan Aurie sobrino en esos estantes. Además, en su etiquetado, que es un etiquetado muy extraño de ver, se ve la medalla donde tiene el premio obtenido. Por eso te decía yo, bueno, yo hasta el año 60 del siglo XIX... pero ya después se le pierde el rastro. Es otra bodega, otra Bueno, rama. Javier, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Estupendo. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de historias y de vino con Javier Mardonado. Amigo Javier, nos quedamos en esa historia magnífica de Juan Aurie, que yo sé que conoces muy bien y que forma parte de uno de los protagonistas, ¿no?, de la formación del capitalismo en el marco de Jerez. Voy a hacerte una pregunta, como se dice, ¿no?, de eso a puerta gallola, ¿no?, que me gusta mucho esa terminología que utilizaba Sabina en su canción. ¿Por qué surge ese enamoramiento, Javier, por la pasión, por la historia y por los vinos, y dedicarte, ¿no?, en este caso, en cuerpo y alma, a investigar entre archivos y papeles viejos? Bueno, creo que tiene que ver lo que hemos comentado antes, realmente de la relación, ¿no?, que en mi casa siempre ha estado presente la bodega, el sector, las sirenas, para avisar a los trabajadores de que quedaban 5 minutos para volver, ¿no?, porque entonces la jornada era de 8 a 12 y de 1 o 2, no recuerdo bien, a 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te digo, ¿no?, pero mi infancia está impregnada de todo esto, luego mi experiencia, etcétera. Y luego, claro, yo ya, digamos que me desvinculo porque trabajo en otros sectores, en cosas muy distintas, y ya un poco mayor,
con 20 muchos años, es cuando decido estudiar historia. Siempre me había gustado. Yo tenía, desde que tenía probablemente 14, 15 años y demás, leía libros de historia, me acuerdo, ¿no?, de Indro Montanelli, la historia de los griegos, la historia de los romanos, y, en fin, me gustaba, ¿no?, me gustaba. Y cuando ya con 20 muchos años decido estudiar historia, ¿no?, porque voy viendo que y que me interesa el sector bodeguero, porque ha sido el motor de la economía, pero también de parte de la vida de nuestra sociedad, zona, ¿no? porque no es solo la economía, sino que es el ciclo festivo de la vendimia, de las ferias, de todo esto, bueno, y la sociedad, todo, ¿no? Y entonces vi que ese era una actividad muy importante y que me parecía que no estaba bien conocida. Parecía que no estaba bien conocida, ¿no? Entonces, los historiadores partimos en nuestras investigaciones de lo primero que te planteas es una hipótesis, ¿no?, sobre lo que quiera que fuese, ¿no? O sea, ¿no? Y esto, ¿no?, te planteas una hipótesis y te tienes que meter a investigar. En este caso, afortunadamente, pues se conservan todavía algunos archivos bodegueros importantes, como los de, bueno, ahora están en Bodegas Tradición, que son de CZ, de Cabeza de Aranda Zarco, que era una de las bodegas más importantes junto con Aurie, de Osborne, en fin, de varias. Afortunadamente puedo consultar esa documentación que se conserva y entonces, pues, de esas hipótesis que tú tienes en principio, porque yo en realidad iba con la idea, digamos, que está instalada un poco todavía en el imaginario colectivo, de que en el último tercio del siglo XVIII llegan un número de comerciantes británicos cargados de libras esterlinas para invertir en la zona, y que invierten y que ellos son los protagonistas, tal, y que esto es una economía un poco dependiente del capital exterior británico, no vamos a decir una colonia, pero una situación, una economía dependiente, etcétera. Pero, oye, luego la documentación es la que hace que yo cambie mis hipótesis iniciales. Claro. Pues yo lo que quería era eso que era esa idea en el imaginario colectivo, esa explicación, fundamentarla. Pero cuando voy a fundamentarla, me encuentro con lo contrario. Todo lo contrario. De que eso no lo puedo fundamentar porque no fue así. Claro. Porque no fue así, porque la mayoría de los comerciantes británicos, a ellos lo que les interesaba era el sistema tradicional de importar mostos y vinos en claro de la cosecha. Y en el mercado de destino, combinar, dejar envejecer un poco, preparar los vinos al gusto de los consumidores británicos y tal, ¿no? Y sin embargo, pues aquí hay un pequeño grupo de una veintena únicamente de empresarios, a cuya cabeza está Juan Aurie, reconocido por todos ellos, ¿no? Y esa veintena de empresarios, que unos son propietarios de viña, otros tienen una pequeña bodeguita, otros son montañeses y tal, están viendo que el valor añadido se está incorporando en destino, claro, en vez de hacerse no aquí, en origen. Claro. Y entonces dicen, pero es que nosotros lo que se está haciendo allí lo podemos hacer nosotros. Y esa riqueza, ese valor añadido, lo generamos en origen y desarrollamos el sector, la zona, etcétera. Y entonces son ellos los que
entran en disputa con el gremio de vinatería de Jerez, muy poderoso, que lo que quiere, no quiere riesgo, la mayoría de los cosecheros no quieren riesgo. Con ideas anquilosadas, casi feudales, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Claro, con un establecimiento de precios mínimos, claro, multas a quienes vendan por debajo de estos vinos foráneos, no pueden entrar vinos foráneos, no pueden almacenarse vinos quienes no sean cosecheros, ¿no? Etcétera. Todo eso limitaba el desarrollo. En realidad eso era una camisa de fuerza que impedía el desarrollo del sector. Además su beneficio propio, era para el beneficio propio de esa oligarquía. De esa oligarquía cosechera, ¿no? Y entonces esta veintena de empresarios, con una mentalidad, ¿no?, empresarial, una visión mucho más progresista y avanzada, ¿no? Aquí, y entonces bueno, hay todo un pleito ante el Consejo de Castilla, en fin, algunas disputas también en la calle, en fin, un enfrentamiento muy importante, pero esa veintena de empresarios tiene el apoyo de los gobiernos reformistas de Carlos III. Estamos en la Ilustración, en el reformismo ilustrado, y el gobierno de Carlos III ve que, claro, porque efectivamente fue generar aquí riqueza, y entonces da una serie de disposiciones que dejan a las ordenanzas de vinatería, pues en realidad como papel mojado, ¿no? Y ahí empiezan ya, pues, a construirse las bodegas catedrales, porque se necesita crear mucho espacio para criar, para almacenar ese vino, y se crean las empresas exportadoras que hemos dicho antes, y las almacenistas, y se desarrolla el sistema de criaderas y soleras, y en fin, y aparecen, bueno, cambia por completo, Javier, ¿no? Creo que podríamos hablar realmente de una revolución liberal burguesa, ¿no? Por supuesto que se puede hablar de una revolución liberal burguesa. Yo hablo efectivamente de que por eso el libro se titula La formación del capitalismo en el marco del Jerez, se subtitula de la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna, pero antepongo lo de la formación del capitalismo en el marco del Jerez, porque efectivamente es un paso del proteccionismo del antiguo régimen al librecambismo preliberal, todavía no totalmente liberal, pero preliberal y por supuesto capitalista, ¿no?, que se va desarrollando durante estos años de la segunda mitad, último tercio del siglo XVIII. Además le viene al dedo que llegue el siglo industrial, ¿no?, del siglo XIX, que transforma, como hemos visto, la ciudadanía y la manera de actuar de todos los servicios, redes comerciales, redes clientelares, el ferrocarril, las grandes industrias del metal, con lo cual digamos que es la simbiosis perfecta. Parece que Juan Aurie y los antiguos comerciantes burgueses, ¿no?, que iniciaron esa revolución, ya tenían ese... que podían tener esa idea de que la vida iba a cambiar en muy poco tiempo, en vuelta de 40 años. Efectivamente, fíjate lo que tú has dicho antes, tan interesante, pues una revolución liberal burguesa, por supuesto. Juan Aurie y esta veintena de empresarios, entre los argumentos que presentan al pleito, porque ellos piden suprimir el gremio de vinatería, porque lo que está es frenando el desarrollo. Claro. Pero dicen textualmente, ¿no?, el gremio de vinatería es un Estado dentro de otro Estado. Claro. Ustedes se dan cuenta de que esto es un gremio, pero en realidad está actuando en una sociedad que no es feudal ya, pero que es una institución, el gremio, propia del antiguo régimen. Exactamente, correcto. La verdad que es un punto interesantísimo para entender la industria y cómo es el desarrollo de esta Baja Andalucía. Entonces, aunque hay un desarrollo en el 19, pero los orígenes están en el último tercio del 18. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a finales del 18, principios del 19, España vive una situación, o varias situaciones bélicas, de las guerras de finales del 18, contra Francia primero, contra Inglaterra después, luego
la guerra de la independencia, las guerras de emancipación de las colonias americanas. Entonces, cuando la situación vuelve a recuperarse, pues estamos ya en torno a los años 20, 1820, y a partir de ahí es cuando va a ser el desarrollo, la eclosión, ¿no? Pero las raíces, los inicios, están en los años 1760, 1770. Además hay un dato muy interesante que es la fundación, ¿no?, de las sociedades patrióticas de amigos del país, ¿no? Todas esas con ideas que venían de Francia, que venían de Inglaterra, con ideas liberales, con ideas de industrializar un país que era el país de Cervantes. Efectivamente. Es que era un país desértico, un país donde incluso Madrid era prácticamente nada, ¿no? Con lo cual, el cambio de la sociedad española en esos años, gracias a estos hombres y a esta... Y la importancia que tiene el sector vitivinícola aquí, pues es que es la punta de lanza del cambio de la modernización del capitalismo, está en el sector vitivinícola. Hay algunas teorías hablando de este tema. Sería un poco más complicado quizás tratarla, pero hay historiadores, ¿no?, que dicen que bueno, el sector de la bodega, que era un sector inmovilista, un sector que realmente... paraba el vino en una bodega durante tantos años, ¿no?, y copaban el terreno, entonces digamos que era un sector inmovilista, para que no lo entendamos. Pudo llegar a frenar ciudades para otro tipo de sector donde se podía haber proporcionado más trabajo. Ya lo hablamos en la primera entrevista aquí. Yo creo que no, porque, es decir, vamos a ver, en primer lugar, hay cada vez menos, pero ha habido durante mucho tiempo una idea de la industria y de la industrialización muy limitada al textil y a la siderurgia. Todo lo que no fuese textil y siderurgia parecía que no era transformación, pero ya la industria es simplemente actividades de transformación de materia prima, Eso es transformación, eso es industria. Entonces, el vino es una agroindustria, porque es una transformación de una materia prima que es la uva, y luego tiene además unas técnicas de vinificación, de envejecimiento, de crianza, etcétera, etcétera. Aparte de esa limitación del concepto de industria, aquí, en la zona, en nuestra zona, sobre todo en el puerto y en San Fernando, hubo también en el siglo XVIII un ensayo de industria textil. Industria textil. Eran empresas privadas, pero con una cierta protección estatal. Y tenían como mercado principal el de la zona y el americano. Claro, como un mercado colonial cautivo, pues ahí vendemos lo que nosotros produzcamos, ¿no? Bueno, sin embargo, eso no resultó, porque frente a el textil inglés, por ejemplo, gran revolución, entraba mucho contrabando, al final, lo que es más barato, porque hay unos procesos técnicos más desarrollados, etcétera, pues lo que se impone, ¿no? Y entonces, pues al final aquello no. Entonces, quiero decir con esto que hay lo que se llama los factores de localización industrial. Eso ya va siendo más relativo, pero para ciertas actividades industriales, para otras no. Para una actividad agroindustrial, como es el vino, que precisa de un mesoclima, de un microclima bodeguero, de unos tipos de uva, de unas horas de sol, de lluvia, una situación, localización, una manera de trabajar, eso no, es decir, de hecho, los vinos de Jerez y Sanlúcar se han intentado imitar en otras zonas, desde Australia, California, Sudáfrica, etcétera, y no salen, no son los mismos, Claro. Entonces, una agroindustria como la vinatera, pues aquí tiene una localización porque responde
a una realidad, responde a unas condiciones naturales, culturales, etcétera, y entonces eso son unos valores endógenos, afortunadamente, que no pueden trasladarse, que no pueden ser copiados, no pueden trasladarse a otro sitio, etcétera. Y la agroindustria es una industria moderna que no limitó para nada tal, y es poco sabido que muchos bodegueros pues eran también accionistas de empresas de banca, mineral, de banca, del ferrocarril, de harinera, o sea, además gente con una visión capitalista increíble, porque claro. Además se me viene a la cabeza el señor Arranz de Jerez. Arranz, sí. No sé si era José Arranz, ¿no? Que tenía las bodegas allí en la zona del ferrocarril, que todavía están las bodegas, que puede ver, tenía negocios de siderurgia, negocios de banca, negocios textiles, de comestibles, de vino, con lo cual eran grandes capitalistas. Claro, claro. Pero yo pienso que incluso aunque no se hubiesen dedicado ellos también a esa actividad, a esas acciones que tenía en esta, y hubiesen únicamente, se hubiesen dedicado únicamente al sector vinatero, desde luego no fue. Lo que pasa es que esto está ligado, lo que tú dices, está ligado, claro, a esa concepción de que la industria tiene que tener chimenea, y no toda la industria tuvo ni tiene por qué tener chimenea. Y esta, ahora, que políticamente hay un momento, pero eso pasa aquí, en otras zonas, en otros países, etcétera. Ha habido una evolución de la burguesía como clase social, que primero es revolucionaria porque tiene que romper con el antiguo régimen, pero que luego es conservadora porque tiene que mantener lo que ha conseguido. Claro. Y crear nuevos patrones de trabajo. Y ahí es donde comienzan ya los sindicatos, las revoluciones obreras y la guerra contra la guerra social, ¿no? Claro, de la clase trabajadora. El conflicto social, ¿no? Movimiento libertario, social, movimiento anarquista, los movimientos comunistas. Efectivamente, ¿no? Ajá. Que lógicamente, pues, se oponen y tienen conflicto con las empresas en las que trabajan, ¿no? Claro. Y entonces se dibuja una imagen de la burguesía vinatera como, en fin, atrasada, que no es industrial, que aquí el dinero que se invirtió en bodegas se podía haber invertido en otro tipo de industria, pero no, porque fíjate, también todo, Málaga... También fueron muy prestamistas también, ¿no? Ocuparon también el sector del préstamo. Bueno, sí, pero o sea, una banca es una actividad necesaria, ¿no? Claro. Nosotros distinguimos entre banqueros y prestamistas, ¿no? El prestamista tiene una connotación usuraria, claro. Pero la banca es imprescindible para las transacciones nacionales financieras. Claro. Bueno, sí. Javier, y aparcando un poco la historia para hablar un poquito también del proyecto que te has embarcado con Peripecia Libros, un proyecto magnífico donde hay una rama y una ramificación que es cultura del vino y que se están haciendo desde hace ya algunos años pues libros sobre diversas temáticas de la historia de la vitivinicultura, ¿no? Cuéntanos un poquito, Javier, porque eres director de la obra, de la colección. De la colección, perdón. Es como he dicho, Peripecias Libros es una pequeña editorial de Jerez de la Frontera que preside mi amigo desde hace muchos años, Antonio Aguayo, que es historiador del arte. Estuvo con nosotros aquí hace poco, efectivamente, y entonces él fue el que ideó una colección sobre el vino y me pidió que la dirigiera. Entonces esa colección tiene 3 series, porque no se limita a historia del vino, sino es cultura del vino. Cultura del vino. Entonces hay una serie que es Historia de la Vinatería, que esa se dedica a como su nombre indica, a historia. Hay otra
que es de memoria, o sea, que son los recuerdos de las experiencias de personas que han trabajado en el sector, en cualquiera de los muchos puestos y profesiones que hay en el sector vinatero. Y hay luego otra colección que es varia binaria, donde puede entrar desde temas de gastronomía, de arte, de no turismo, en fin, de divulgación, ¿no?, en general, como por ejemplo la traducción que hizo Beltrán Domé del libro de Visitelli de Hechos del Jerez, bueno, y tu magnífico libro sobre... Yo sabía que tú no ibas eso no me ibas a preguntar, pero no, yo lo digo, pero yo lo digo, aprovecho. Tu magnífico libro sobre las empresas bodegueras de la provincia de Cádiz en las exposiciones nacionales e universales del siglo XIX, que es un gran trabajo de compilación. Tú no sabes lo que eso te lo van a agradecer, durante muchísimo tiempo. Bueno. Investigadores, curiosos, personas interesadas, etcétera, porque esa información estaba desperdigada y tú has hecho un trabajo de compilación, de ordenación, de explicación tremendo, ¿no? Y esas son las tres series que conforman la colección Cultura del Vino. Sí, por ejemplo, en esta que hablamos de memoria, pues he traído este libro de Joaquín Gómez Canga Argüelles. Sí, de los bodegueros de los palacios, ¿no? Efectivamente, 5 generaciones de bodegueros en los palacios y Jerez. Este señor, bueno, es una persona de una iniciativa y de una visión empresarial extraordinaria, ¿no?, una diversificación tremenda de actividades, pero él aquí lo que recuerda, claro, es su familia, de los palacios, que elaboraban vino, pero sobre todo hay un momento también que elaboran vinos que sirvan de auxiliares a los vinos de Jerez y Sanlúcar. Entonces, por ejemplo, mistela, pues la mistela era lo que se añadía a un oloroso, claro, para hacer un medium, para hacer un, claro, pale cream, hacer un cream, sí, un cream, ¿no?, etcétera. Para hacer estos tipos de vinos, pues por ejemplo se utilizaba, se podía utilizar otros vinos dulces, pero también se utilizaba mistela, y Los Palacios era una gran productora de mistela. Él tiene en la actualidad, y sus hijos, bodegas en Jerez, que cuenta también el vinagre, el negocio, la experiencia del vinagre, y es la única bodega que sigue produciendo vino de color. El vino de color... Qué terminología tan antigua, ¿eh? Claro, el vino de color es también un vino auxiliar, que como su nombre indica, era cuando los pedidos de los comerciantes, claro, británicos y decían, mándeme usted tantas botas de tal, del número tal, de color brown, pero que no sea mucho, con menos aguardiente, tal y cual. Entonces el vino de color pues servía para esos matices de, claro, color que, claro, querían los consumidores británicos, ¿no? Y él sigue siendo. Entonces, bueno, este es un libro que realmente recomiendo porque está muy bien escrito, y es un libro que da idea, además, de el factor
factor de arrastre de las localidades centrales del marco del Jerez, como arrastran actividad de otras zonas que a priori parece que no tienen nada que ver con el sector del vino, que parece ¿verdad? que no tienen que ver con el sector, pero sí, ¿no? Los Palacios, por ejemplo, pues tuvo hasta los años 60, 70 aproximadamente, estuvo muy ligada a Jerez, Sanlúcar y el puerto. Pues nada, Javier, la verdad que nos quedan ya, hemos cumplido el tiempo, se me quedan muchísimas cosas de verdad, tenía muchos temas que tratar, pero a mí me encanta que la conversación derive así, porque es tan rico este patrimonio. Por ejemplo, se me ha quedado lo de la Viña Santa Petronila, ¿no? Sí. Que por cierto quiero hacer un café de Levante allí en esa magnífica bodega. Estuve con Agustín Benjumea y Brita. Estuvimos hablando de ti, Javier, y vimos la bodega más pequeña del marco de Jerez, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado el día 9, el día de los archivos, ¿no? Y se me viene a la cabeza el magnífico archivo de González Villa, qué bien llevado está, bueno, que el lujo es un ejemplo, un mundo dentro de la ciudad de Jerez, totalmente. Es un ejemplo, efectivamente. Jesús Anguita, que es el archivero, ha hecho ahí una labor extraordinaria. Anteriormente Juan Guerrero y el señor también Pérez Celdrán, pero él es un profesional de la archivística. Qué bonito mantener un archivo así para los que se dedican a este tipo de investigación. CZ también está organizando el archivo. ¿Y de Pedro Domecq qué se sabe, Javier, del archivo? No te puedo decir nada, ¿no? Porque tiene que tener su archivo, tiene un archivo, pero hasta el momento no se ha podido tocar. Yo lo consulté para hacer este libro, lo pude consultar, pero eso estamos hablando de hace 26, 27 años, cuando yo... cuando estas empresas empiezan a caer en manos, ¿no? Empiezan a cambiar, pero bueno parece que ellos tienen interés por su patrimonio. Pues hay un patrimonio que está bastante... Hay dos patrimonios para mí que están en peligro, que son las grandes casas de campo y las bodegas de campo, ¿no? Muchas se han perdido y otras se están perdiendo. Pero también es, por ejemplo, el Museo de Etiquetas de Garbey. También. Se está perdiendo, si no se ha perdido ya, porque aquello no está cuidado, el sol se ha comido la cromolitografía de las etiquetas, y estábamos hablando de una de las colecciones más interesantes. Más importante que era la del señor Saldaña. De José Saldaña. Y es una auténtica pena que eso no se recupere, ¿no? Efectivamente. El que tenga que ser de Jerez, que lo recupere y por lo menos que se almacene y se conserve. Eso es. Pues nada, Javier, ha sido un auténtico placer, como siempre. Lo mismo digo. Con lo cual seguiremos hablando de vinatería en nuestros ratos libres. Bueno, amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas en nuestra mesa. Por mi parte, desearos muy buenas noches y un saludo de este que os habla un tal Monte.